Listo. Eh, Profesor, muy buenas noches. Antes que nada, ¿nos da su consentimiento para poder grabar esta entrevista? Buenas noches. Sí, muchas gracias por preguntar. Sí, Ya, muchas correcto. gracias. Ahora que me gustaría presentarle brevemente nuestro videojuego, que tiene como temática el terror low poly. La trama gira en torno a un protagonista que llega a un casino sobrenatural, operado por entidades sobrenaturales, donde deberá apostar su alma, representada por fichas. Los aspectos a los que desafiaremos va a ser en diferentes juegos. En caso de que ganemos, obtenemos más fichas de alma para poder salir del casino sobrenatural. Pero si perdemos, nuestra arma será consumida poco a poco. Mm, ok. Ahora que conoce nuestro proyecto, me gustaría hacerles diversas preguntas. La primera pregunta es, ¿considera que en el arte low poly y la ambientación retro son coherentes con la temática de terror? ¿Qué ajustes sugeriría? Mm, Solamente cuando hablamos de low poly hablamos de menos detalles. Bastante de lo que se lleva a la semántica de terror es bastante inmersión. Low poly no necesariamente quiere decir que no sea inmersivo. Sin embargo, va a requerir bastante de la estética o de la paleta de colores, incluso como iluminen. No creo que estén correlacionados necesariamente, pero tampoco exclusivos. Entonces diría que sí, no sería algo, podría ser algo diferente, algo único de su juego. Muchas gracias. Segunda pregunta es, ¿cómo evaluaría la rejugabilidad del juego frente a diferentes títulos similares, como Bookshot Roulette o Inscription? ¿Quién era el primer juego que habías mencionado era Bookshot Roulette, creo. Sí, Ya, en ese caso tiene un core sencillo. Cuando hablamos de un core sencillo hablamos de un loop de tiempo que durará, aguántalo mucho, 15 minutos, 20 minutos. Ese es el estándar actual. Entonces, su juego entiendo que tiene un poco más de desarrollo, ¿no? sí, Es decir, sería un poco más largo en teoría, sí. correcto, ¿no? Ya, posiblemente ahí está orientado más a lo que sería un pseudogénero de Metroidvania o roguelike. Dependiendo del gameplay o de las mecánicas que ustedes le coloquen, la retrojugabilidad podría ser clave en su juego o simplemente como que algo para mm, no saciar rápido al jugador. Eso es lo que yo diría. La siguiente pregunta es, desde su experiencia, ¿qué desafíos técnicos podría surgir a implementar un sistema de economía dinámica, que en este caso sería las fichas de alma? Lo primero el primer problema técnico, o sea, tampoco no técnico en el tema de la programación, porque en programación creo que sería bastante sencillo, incluso tal vez incluso tal vez podrías ver valores, por ejemplo, experiencia, nivel de personaje, o racha de kills, o cuánta vida le queda, para más o menos tratar de evaluar eso. Sin embargo, el tema principal sería el diseño, o no necesariamente tratar una fórmula matemática, pero por ejemplo, sí ir testeando recurrentemente para que obviamente el chiste es justamente de tener un valor dinámico, entre comillas, por así decirlo, de apuesta, no, o sea, se tiene que haber un riesgo como tal. Ese es justamente, creo que ese es el objetivo, porque los juegos que ustedes manejan o los de referencia son similares. Sí. Entonces sería más que todo el testing. Ya. ¿Qué estrategias recomendaría para evitar que el sistema de monetización afecte la inmersión del juego? Mm, Cuando hablamos de monetización, hablamos de un factor externo al juego. Entonces, por ejemplo, lo que hace la modalidad freemium como tal no es no es relacionar directamente lo que sería la currency a tu ítem, a tu objetivo, sino lo que tiene es un intermediario. O sea, o sea, no es dinero objeto, es dinero intermediario que pasa una currency o bastantes currencies y luego este sirve para conseguir el objeto, es diferente. Entonces, lo que diría es inspirarse en la modalidad freemium como tal, y tal vez no integrarlo directamente en mecánicas como tal, sino tal vez un poquito más estéticas, o el clásico que hacían unos juegos que era a reintentar. Y hablando que su juego tiene bastante lo que es la modalidad, como que un core juego rápido, podrían trabajar con eso, para darle una oportunidad de que el jugador reintente rápidamente. Ya.
Siguiente pregunta. ¿Cómo percibe el equilibrio entre la narrativa oscura y la mecánica de riesgo? ¿Podría ser demasiado abrumador para el jugador promedio? No, creo que no. Creo que creo que bastante los jugadores que estarían interesados en una mecánica por sí obscura, un poco de intriga, saben que posiblemente el juego lo va a tratar de abrumar o por lo menos de overestimular bastante, o sea, sobreestimular bastante, visualmente, auditivamente. Adicionalmente también creo que algo que no muchos juegos lo hacen es abrumar por mecánicas. Entonces creo que la diferencia entre el cine y el videojuego es la interactividad. Si ustedes se abruman con mecánicas, podría ser mucho más interesante, creo que. Gracias por la recomendación. A ver. ¿Qué cadena de distribución consideramos efectivos para un juego indie de terror con estas características? Creo que un juego indie de terror, o sea, si hablamos, creo que es móvil, ¿no? O es de escritorio. Por Nosotros va a ejemplo. ser para escritorio. Que hacer de escritorio, váyanse por itch.io. Y itch.io si pueden conseguir Steam, genial. Porque itch.io, o sea, su mercado indie está creciendo constantemente y tiene bastantes juegos populares. Inclusivemente hay siempre cuando uno que otros alrededores que por curiosidad se meten ahí y podrían sacar buena publicidad. La pregunta siguiente es, ¿cree que en el enfoque con streamers latinos como aliados de marketing es viable? ¿O qué alternativas propone? Diría que latinos como tal, con todo respeto, sería un poco limitado, sería limitarse al mercado latino. Lo más sería es un mercado internacional. No quiero decir que sus juegos sean en inglés precisamente, pero por ejemplo, yo soy un poco de la antigua escuela, de la antigua escuela como tal. No sé si una vez han jugado, por ejemplo, Slenderman o tal vez un poquito más recurrentes como Final Fantasy Freddy's. Así. Creo que incluso el juego que había mencionado, el de, se me olvida siempre el nombre, Bullshot Red. El Backshot Roulette, no tienen o sea, no están muy arraigados a un idioma como tal. O sea, sí tienen algunos conceptos básicos en inglés, pero en general cualquiera que juegue juegos, Slenderman sabe que tiene que escapar Sí. o tiene que conseguir unas cosas. Cualquiera que juegue Final Fantasy Freddy sabe que necesita revisar correctamente las cámaras. Y el Backshot Roulette creo que tienen que jugar correctamente con la suerte. O sea, traten de que el idioma o la región no sea tan arraigada para que su juego tenga mucho más éxito a nivel mundial. Eh, Desde el punto de vista legal, ¿qué precauciones deberíamos tomar con las mecánicas de apuestas simbólicas? ¿A qué se refieren las apuestas simbólicas? O sea, agarrar con la moneda de alma, que no, las fichas de alma en sí, para las apuestas en el casino, que va a ser la temática de nuestro juego. Mm, Ya. Entonces, ¿puedes repetir tu pregunta, no? Disculpa. Desde el punto de vista legal, ¿qué precaución deberíamos tomar con la mecánica de apuesta simbólica? No creo que haya un tema legal. O sea, muchas veces la gente considera que apostar es apostar su propia vida. Yo sé, alguna vez tiene una narrativa un poco o romántica, no en el sentido de el amor, sino en el sentido de que apostar o sea, apostar es creer en las habilidades de uno mismo. Entonces, incluso podrían tener un fin un poco más narrativo, pero dependiendo de cómo va el agua. Bajo mi opinión, creo que no hay un problema, un tema legal o algo que sea un concern, una preocupación. Sin embargo, intenten, obviamente, porque siempre hay esas políticas, que eso que cuando llevan moneda de alma, que se quede en el juego, el personaje, Ya. no el jugador como tal, para no tener dilemas con edades, por así decirlo. Ya. Es, ¿Qué elemento añadiría o quitaría para hacer que nuestros juegos sean más competitivos con el mercado actual? Mm. Primeramente todo lo visual. Todo lo visual. El mercado actual se vale más que todo por eso. No solo es la calidad, sino la estética, sobre todo. Si has jugado Backshot Roulette, sabrás que no es un juego visualmente de alto detalle, en el sentido de que es bastante poligonaje, todo eso, pero para de colores es bien única, la manera como presentan las cosas también Sí. son icónicas. Entonces diría, váyanse bastante por la estética, sobre todo porque están haciendo un juego inmersivo como tal. Y luego el core de su gameplay, o sea, de por sí ya me parece que es un poco diferente, no es algo que se escucha de manera recurrente, pero intenten tratar de pulirlo y hacerlo.
un poquito inviciante. Algo como hizo Balatro, el cual simplemente cogió póker y le metió el método de roleplay como tal. O sea, no es reinventar la rueda, sino simplemente juntar dos y tener un carrito. Eso sí creo que es mucho mejor. Ya. La última pregunta es, ¿qué juegos ha logrado un balance ejemplar entre monetización y experiencia de juego? Es una muy buena pregunta, porque quieras o no, eso depende bastante de la persona. Por ejemplo, también de los tiempos. Por- A ver, por ejemplo, en la modalidad freemium, o sea, juegos que son gratis y que son gratis y se mantienen y lo único que pagas es por microtransacciones, diría que son todos los juegos que simplemente te manejan estéticas. No tengo un juego como tal, pero por ejemplo, juegos que me parecen que un juego, o sea, recientemente no lo sé tanto, pero uno era Fire Emblem Heroes, era de Nintendo como tal, en el cual sí, tenías su paga como tal, sin embargo, tú podías jugar el juego completamente gratuito. Y pagar era un adicional que no había mucha diferencia entre el que pagaba y el que no pagaba, porque al final era habilidad o estrategia. Y otros juegos, por ejemplo, otros juegos un tipo más de colección, por ejemplo, como el Pokémon Go cuando salió, Así. el PvP no era muy reconocido en ese momento, era simplemente coleccionar. Entonces el público que quiere coleccionar puede simplemente pagar sencillamente y no está siendo perjudicado, ninguno de los dos como tal. Entonces lo que diría es seleccionar bien sus públicos objetivos, si van a ser casual o no casual, y que la modalidad de pago trate de no generar, sea dentro de los diferentes públicos, que no marginarlo bastante, que no haya una discretación bastante larga o marcada, o una diferencia abismal entre el que paga y el que no paga en el sector competitivo. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿De qué?